Pues el reflejo del norte con el reflejo del sur terminó de la peor manera para el Málaga Club de Fútbol, porque en el descuento otra vez, y ya van varias ocasiones en la temporada, el Málaga se dejó puntos. Y sí, David, un partido que hoy comenzaba incluso con horas previas, con esa manifestación, con esos cánticos frente a la justicia, administrador judicial, incluso también a Loren Juarros le ha caído un poquito por ahí, ese corteo que ha realizado la afición del Málaga Club de Fútbol con el llamamiento que realizaba el Frente Boquerón, ha terminado con lo que hemos visto sobre el verde, que ha sido una primera parte que ahora desgranaremos, una segunda parte que ahora desgranaremos, pero un final de partido con un penalti señalado de Recio sobre Insúa, que ha terminado transformando el Real Zaragoza y ha terminado pues poniendo las tablas en el marcador. Un penalti que, por cierto, ahora te pregunto por tu opinión, ahora doy yo también la mía, pero me aferro a lo que ha dicho el entrenador del Málaga, Funes, que si ese penalti se pita, se tendrían que haber pitado 9 más. A ver, han pasado muchas cosas. Creo que, bueno, desde la previa sí que ha ido bastante gente al acto este de protesta. Seguramente te parecerán pocos porque yo creo que es una cosa que al final es importante, pero bueno, creo que es una buena primera piedra, porque sí que es verdad que hacía tiempo que no había algo así contra el tema de la administración judicial y creo que está bien. Y entrando un poco al partido, que de hecho, un poco en la previa, cuando se movía el tema este de muy hospitalaria, ciudad de Málaga y tal, y bromeaba por el grupo de a ver si vamos a ser hospitalarios de más, pues penalti en el 90 y no sé cuánto, otros 2 puntos que se te van al traste en el tiempo añadido. Ya me sabe mal hasta hacer la cuenta de ver cómo estaría la cosa. Pero evidentemente cuando pasa tantas veces es un patrón, no es casualidad, no es un detalle de un partido, son muchos detalles de muchos partidos y evidentemente yo creo que evidencia que hay un problema. Creo que hay múltiples posibilidades, me imagino que hablaremos luego un poco más del partido en sí por las partes que ha tenido, que creo que el Málaga ha tenido buenos minutos. Pero por hacer un resumen un poco más rápido de lo último, de la segunda parte, a mí se me hace muy difícil que el equipo se caiga tan rápido en la segunda mitad. O sea, es que a partir del 65 hoy, yo he visto un equipo muerto que solo han pasado 20 minutos del descanso. Quiero decir, normalmente ¿no? Los cambios por antonomasia para un entrenador pues llegan a partir de, no sé, 65-70. Pero hay muchas veces que el primer cambio, pues no ves a ningún jugador fundido ni nada de esto, ¿no? Y a mí me da la sensación de que muchos jugadores estaban para hacer los 5 cambios en ese momento porque había varios que no podían más. Joaquín creo que estaba muy cansado, Doctor estaba muy cansado. Dani Lorenzo se ha criticado el cambio, pero yo creo que estaba muy cansado. Evidentemente luego lo echas de menos porque no tienes un jugador así y porque creo que el salto es muy grande de los suplentes a los titulares. Pero el problema es que esos jugadores sí que estaban cansados. El cambio de Pugas obligado por lesión o por precaución porque se iba a lesionar. Entonces, yo creo que los cambios hay que hacerlos, pero yo creo que hay que apuntar más al que entre que al movimiento en sí, porque yo creo que hacerlos era obligado, lo que he dicho antes. Pero es preocupante que el salto, a mí me da la impresión de que el salto entre suplentes y titulares cada vez es mayor. Sí, ya no solo eso, o sea, yo comparto contigo al 100% el tema de cómo se dosifica este Málaga. Es decir, la primera parte yo he visto un Málaga que ha empezado valiente, un Málaga organizado, un Málaga que en presión dificultaba mucho al Real Zaragoza para que este se plantase en campo rival. De hecho, en la primera mitad sí hay un remate a puerta del Zaragoza, pero yo creo que el Málaga ha estado relativamente cómodo, no creo que el equipo se viese superado en ningún momento. Incluso el inicio de la segunda mitad también lo incluiría ahí, pero es lo que tú apuntas, es decir, a partir del 60 minutos 65, porque lo de Joaquín ya viene siendo un patrón, es decir, creo que no estamos descubriendo nada, es un futbolista que empieza los partidos muy arriba, los termina muy abajo, lo deja absolutamente todo, pero es que en el día de hoy es lo que tú dices, es decir, no es solo Joaquín, son varios futbolistas los que se desfondan en cuestión de una hora y la última media la juegas a merced del rival, que alguno me dirá, pero es que el que tienes enfrente también juega, el Real Zaragoza viene en una dinámica ascendente, viene puntuando, sacando victorias, todo esto es cierto,
pero es que los futbolistas que entran desde el banquillo yo creo que tienen que aportarte algo más. Es decir, yo comparto al 100% contigo lo que has dicho de Dani Lorenzo. Para mí hoy el partido de Dani Lorenzo, sobre todo en los metros finales, le estaba costando tomar decisiones. Creo que ha habido algunos pases, recuerdo uno que por ejemplo se lo ha dado a Joaquín, que se ha pitado fuera de juego, que para mí el pase no era ahí y se ha precipitado a la hora de dar el pase Dani Lorenzo, pero bueno, es cierto que luego cuando tú tienes a Dani Lorenzo en el campo, él te da esa capacidad de retener la pelota, pero es que yo creo que hoy era un día en el que quitar a Dani Lorenzo tenía sentido. El drama está en que cuando tú metes al futbolista que sea de banquillo por Dani Lorenzo es que no tienen ningún otro perfil como Dani Lorenzo para retener la bola, porque Rafa puede ser un jugador de duelos, puede ser un jugador de finalizar ocasiones, digo Rafa porque es el que ha entrado por Dani Lorenzo, pero no es el Dani Lorenzo que te va a pausar el partido, que en muchos momentos creo que está en la clave cuando estás 1-0 en casa, defender teniendo el balón para que también la gente entienda que el equipo nos está echando atrás. Y yo puedo entender hoy que haya gente que diga, jolines, vaya el penalti de Recio, o no era penalti, o vaya error de novato, cualquier cosa de estas, pero es que claro, cuando tú, la última media hora de partido, aceptas que vas a vivir muy cerquita de la portería de Alfonso Herrero, te expones a cosas como estas, y si a eso le sumas que cuando has tenido para matar el partido, en una que ha tenido Chupete clarísima que ha optado por hacer el recorte, no lo matas, pues ahí ya dejas todo abierto para que esto termine como ha terminado, que es con un empate. Es que era la sensación en el campo era totalmente similar a lo del Mirandés. Verdad que fue un caso muy particular porque eran 2 goles, pero es que se ha caído el equipo y ya no solo eso, sino que es que yo creo que tampoco ha interpretado bien en ningún momento lo que se estaba encontrando enfrente. Yo creo que sí, que tú tienes que aceptar que el Zaragoza es un equipo que puede, con la racha que venía, que aunque esté a colista, sabes que viene jugando mucho mejor que a lo mejor hace 4 o 5 semanas y que es un equipo que te puede achuchar cuando tú vas por delante. Yo creo que eso hay que aceptarlo y que en muchos minutos te puede pasar. O a partir del 80 te puede pasar, pero el problema es que el tiempo se ha acelerado demasiado, ¿no? Para el Málaga. Creo que ha cedido muchísimos metros desde muy pronto y sobre todo que luego cuando intentaba atacar, yo creo que se ha encerrado en sí mismo, porque tú puedes, o tu intención puede ser salir jugando con la pelota, pero luego tú una vez que llegas a 3 cuartos de campo decides si quieres ir para adelante o quieres ir para atrás. Y yo creo que en todo momento el Málaga hoy ha querido ir para atrás. Y ese ha sido yo creo que el gran problema, porque el Zaragoza ha visto que no había ninguna amenaza al espacio desde que ha salido Andreas Niño especialmente, porque el Lobete no ha atacado el espacio en ningún momento, Rafa no es un jugador que te vaya a atacar el espacio, Chupete tampoco, la Rubia ya estaba cansado, los laterales evidentemente no van a arriesgar, en el caso por ejemplo de Puga, de hacer un desmarque que si el pase se queda a media es una jugada de peligro para el Zaragoza. Y al final, poco a poco, te han ido comiendo metros con los cambios. Decía Rubén Sellés que, escuchando la rueda de prensa, todos los suplentes han aportado hoy, ¿no? Se me ha quedado mucho esa frase porque prácticamente podría decir todos los suplentes del Málaga han empeorado hoy lo que había. Es que para mí quizá el mejor ha sido Aaron Ochoa por un pase filtrado o algún centro que, bueno, algo. Pero es que Rafa, varias pérdidas, Chupete no se ha quedado un balón, tampoco ha sido muy enérgico en la presión cuando creo que los centrales del Zaragoza se pasaban el balón con muchísima comodidad, filtrando balones por dentro. Lobete, no sé qué le pasa a un jugador rápido que cuando tiene el balón se atasca él solo con él y se autodefiende muchas veces. No entiendo muy bien estas cosas de Lobete. Y al final se junta que el equipo de los que están, evidentemente están cansados porque el Málaga también ha hecho un desgaste a lo largo del partido. Hemos visto a Einar estirando, o por lo menos en el campo, Einar ha tenido que estirar varias veces. Puga lo han tenido que cambiar porque estaba tieso. Y el resto de jugadores, quitando a la Rubia y Izan Merino, que yo creo que son 2 jugadores que físicamente son bastante portentosos en cuanto a resistencia y que aguantan muy bien este tema de los partidos, es que te ha aportado prácticamente más la Rubia a partir del 75 que el resto de cambios. A mí eso me parece muy duro de entender. Entonces, podemos hablar de penalti, podemos hablar de que, por ejemplo, Funes ha explicado que el partido se podía haber matado antes. Yo entiendo que no es por número de ocasiones, porque tampoco es que ha sido un partido del Málaga con muchas ocasiones, pero sí que es verdad que ha tenido varios acercamientos con ventaja, que
él lo ha dicho así, varios acercamientos con ventaja en los que no hemos transformado en una ocasión clara. Yo creo que esto se lo entiende por varias transiciones que, sobre todo, si no recuerdo mal, de Dani Lorenzo y la Rubia, que se ha decidido mal al final y que eran ventajosas para el Málaga y al final no acaban en nada porque regalas la pelota, pero son opciones que con jugadores de calidad deberían terminar al menos en un tiro. Y a partir de ahí, pues, se suma todo y al final da lugar a que el Zaragoza pues cada vez se encuentra más cómodo, con solo un gol de ventaja y pues con la racha que venía, pues se ha visto cerca en el partido y la ha matado. Ahora que has mencionado el tema de Aaron Ochoa y la entrada del irlandés al campo, a mí no te voy a decir que me haya sorprendido, porque bueno, entra en el minuto 83, pero tal y como estaba también el partido, que es lo que tú haces referencia, que quizá hacía falta un jugador para atacar el espacio, porque todavía no había empatado el Zaragoza, el Málaga tenía quizá la posibilidad para salir corriendo al espacio y viniendo de lo que venía de hacer en la primera mitad contra el Talavera de la Reina, yo esperaba quizá algunos minutitos hoy para Itam. Ha optado finalmente por Aaron Ochoa y como ahora justo lo han mencionado, pues quería también yo dejar este nombre encima de la mesa. Un nombre que yo creo que hoy también hay que mencionar y que a mí me da mucha rabia que el partido no se gane, porque él ha hecho un partido para ganarlo, Einar. O sea, lo de Einar hoy ha sido escandaloso, ya no solo por el gol, al final creo que esto queda en anécdota, es un central que no vive del gol, es decir, bien, has marcado un gol, te damos la enhorabuena y yo creo que eso pues siempre reconforta. Pero el partido de Einar en área propia, junto a Codro, haciéndose fuerte, es decir, ese oficio que ha demostrado, a mí me ha parecido increíble. La única en la que quizá ha podido salir peor parado, una en la que le han ganado la espalda, que luego ha terminado haciendo un paradón a Alfonso Herrero, que se ha hecho incluso daño en el dedo, pero es la única en la que yo creo que ha podido salir un poquito peor parado. Además, yo algo que venía reprochando a Einar es que con la línea defensiva tan alta creo que él sufría, porque cuando tiene que correr a su espalda pues no es un futbolista tan rápido como a lo mejor otros que sí que hay en la plantilla, ejemplo de Murillo que me parece más rápido al espacio de lo que puede ser Einar, pero defendiendo dentro de área probablemente sea el mejor jugador que tiene el Málaga en plantilla y hoy lo ha vuelto a demostrar así, es decir, se ha hecho muy grande en esos duelos aéreos, en esos cuerpo a cuerpo y a mí me ha gustado hoy el partido de Einar. Yo es que realmente creo que los dos centrales habían hecho un partido prácticamente de 10 y no de 10. Si obvias ese fallito de Einar, que hay que ser sincero, te podía haber costado un gol perfectamente y estaríamos hablando de otra cosa seguramente. Total. Y el de Ángel Recio, que sí que te ha costado esos 2 puntos, pero el que sea me dirá, ya, pero es que si tal, le tienes que bajar la nota. Evidentemente se la bajo. Pero creo que no es ninguna locura decir que estaban siendo los 2 mejores del Málaga y que iban a ser los 2 mejores del Málaga. Porque creo que habían hecho un gran partido. Evidentemente se benefician, entre comillas, de que el Zaragoza te atosigue tanto y de que te mete tanto balón cerca del área. Pero yo creo que es lo que tú estabas diciendo. Han ganado muchísimos duelos contra jugadores que son incómodos de defender, que son 2 puntas, pero Soberón muchas veces se descuelga, tienes que saber muy bien cuándo ir, cuándo no ir. Si vas, te pueden atacar el espacio, tienen a Francho, que eso lo localiza también muy bien, lo hemos visto alguna vez. Y yo creo que la ha leído muy bien. También creo que el planteamiento en sí no ha sido malo de Funes. Creo que han faltado más ocasiones, más volumen de ocasiones arriba. Pero, por ejemplo, a la hora de defender, ha liberado muchísimo a los laterales del Zaragoza porque entendía que no tenían prácticamente peligro. Al final son 2 laterales con perfiles, creo, más defensivos, que luego ha entrado Tasende, que es otra cosa, y ya sí que le han atosigado un poco más. Pero siempre intentaba cerrar por dentro, sobre todo los 2 extremos del Málaga, el caso de Joaquín. Siempre intentaba cerrar pase por dentro. Yo creo que le ha funcionado, porque el Zaragoza, sobre todo la primera media hora de partido, yo creo que ha estado muy apagado. Y luego lo que decimos, yo creo que ha racionado bien, pero yo creo que se ha visto un lujazo el ver que su rival de repente se le acaba la batería. Los suplentes que han entrado por parte de Sellés han aportado soluciones y los del Málaga no. Y a partir de ahí, pues yo creo que ahí se ha desnivelado muchísimo la balanza. Creo que es justo el empate, aunque para mí el penalti me parece muy riguroso. Pero creo que es justo porque al final esa media hora te pegas un tiro en el pie y el otro día lo salvas de milagro, pues hoy te la comes. Para mí es un penalti, yo lo digo directo, para mí es un penalti que no pitaría, pero entiendo que cuando ya lo han pitado no entre el VAR, porque sí que como existe ese mínimo contacto y está la premisa de que ya se queda todo a interpretación del árbitro, pues vale, no se ha tirado porque el jugador del Zaragoza, es decir, ese contacto existe con Recio.
Quizá peca de novato recio, también hay que decirlo. También habrá que darle el mérito a Insúa de que tiene experiencia en la categoría y hace por ir a buscarlo y caer. Pero vaya, que para mí es una acción que creo que Funes la describe bien cuando habla de que si se pitan penaltis como este de Recio, tienes que pitar, pues ya no solo en este partido, 3 o 4, sino es que en toda la jornada tienes que ir a 2 o 3 penaltis por partido. Hoy le ha tocado al Málaga pagar con esta y ya está. Es como cuando se dicen que se penalizan los agarrones en los corners. Bueno, ¿cuántas veces se penalizan los agarrones en los corners? Muy pocas veces, pero el día que te toca, pues te quedas con la cara de, macho, me lo he comido yo. Bueno, pues sí, te lo has comido tú y hoy se lo ha comido en ese aspecto el Málaga. Un poquito más también en lo que al partido y lo que hemos ido viendo se refiere. Yo quería apuntar eso, que para mí el cómo termina el Zaragoza, estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Tema de la gasolina, habrá gente que incluso diga que es que el Zaragoza también juega y ha dado ese paso al frente. Si esto sucede en el estadio modular del Real Zaragoza o en la Romareda la pasada temporada, yo te lo compro, pero en la Rosaleda, en casa, yo creo que el equipo, ya digo, no puede pegar ese bajón porque si tú en casa pierdes esto, que es el crecerte en los últimos finales, en los últimos minutos finales con tu gente, apretando cuando estás a minutos de llevarte el partido. De hecho, el Málaga, estos batacazos a los que hacemos referencia muchas veces, David, han sido en Huesca jugando fuera, en Castalia jugando fuera, es decir, casi siempre han sido a domicilio. De hecho, contra el Mirandés ganaste en el último minuto porque también el jugador eso lo recibe. Hoy yo creo que el Málaga no se ha dejado guiar por la gente apretando en la Rosaleda. Sí, pero es que realmente creo que este partido ya lo hemos visto otras veces. Por ejemplo, el día de Granada, a mí me dejó la misma sensación, y eso que es con otro entrenador. Me da la sensación eso de que llega un momento en el que el equipo se desconecta. Yo entiendo que es por gasolina, porque lo que digo, viéndolo en el campo, sí que da la impresión de que es una cosa que influye bastante. No sé si es todo, evidentemente habrá otros factores que influyen seguro, como lo que he dicho antes, a lo mejor de entender qué se necesita en ese momento del partido. Pero, ostras, yo creo que es que no creo que sea una cuestión de ánimo, ¿no? O de entender que tienes que llevar protagonismo aunque vayas ganando. No, no creo que sea una cuestión de querer echarse atrás. Por lo menos es lo que yo creo. No, no, no lo pienso porque al final, o por lo menos conscientemente. De hecho, perdona David que te interrumpa, gente en Twitter que leía en los primeros cambios que realizaba Funes de por fin cambios ofensivos ganando, es decir, no te metes atrás. Incluso creo que el propio Javi lo ha puesto por el grupo que tenemos de, oye, cambios ofensivos, o sea, ofensivos, de meter a un delantero quitando a otro delantero, me refiero. Quiero decir que los cambios son los que se llevan haciendo todo el año. Sí, sí, pero muchas veces sabemos que se metió un jugador de corte más defensivo o la entrada de Einar, que creo que va a perseguir siempre a Pellicer, central, sí, de haber metido algún central. Es decir, en ese aspecto, hoy el único jugador de corte defensivo que entra al campo es Gabilondo, y por lo que ya has mencionado tú antes, que Puga, pues querías prevenir que no cayese lesionado. También podría haber metido a Murillo, ¿no? Que incluso, si quieres un corte más defensivo, hubiese tenido ese sentido también. O incluso y para defender incluso balón parado. Dani Sánchez, que estaba con amarilla a Víctor García. Dentro de que Dani Sánchez es mejor atacando que defendiendo, pero que podrías haber quitado hoy a tu lateral izquierdo que tenía amarilla y no lo has quitado. Sí, sí. Sí, por eso te digo que yo no creo que sea una cuestión de echarse atrás, por lo menos conscientemente. Porque luego es verdad que tú, lo que he dicho antes, ¿no? La premisa de querer salir con el balón jugado, para mí es un arma de doble filo cuando vas perdiendo. O sea, cuando vas ganando, perdón, porque al final el rival te adelanta línea, te encima, y como tú no seas capaz de ver campo hacia adelante, que todos los pases sean hacia atrás, al final tú mismo te estás encerrando. Le llega el balón a Lobete, da un pase hacia atrás, le llega el balón a Chupete, da un pase hacia atrás. Si nadie ataca a la espalda de la defensa, al final hay cero peligro. No tiene ninguna duda los dos centrales de Zaragoza de dar un pasito adelante cada vez que hay un balón largo, y poco a poco ha empezado a perder segundas jugadas, caídas, y a partir de ahí te comen. Te comen porque tu centro del campo no huele un balón, porque Rafa se desespera, porque el otro tampoco la huele, porque Chupete se ve entre tres muy solo. Y al final te empiezan a comer terreno, y todo eso se junta a que hay ciertos jugadores también que están cansados, el extremo de un lado no llega al centro, el lateral tiene que salir a destiempo, tienes que hacer faltas, que por cierto ha sido bastante cómico. Creo que he visto la mejor falta que he visto en mi vida hacer. Una falta de Einar, creo que a Dani Gómez,
La que no sé si en la amarilla. tele se ha visto, La amarilla. que no solo le ha agarrado, sino que le ha puesto la camiseta por encima para que no viera por dónde estaba caminando. O sea, la falta creo que es la mejor falta que he visto en mi vida. Porque es una falta que solo te pueden enseñar amarilla, anulas totalmente al delantero, porque no sabes por dónde está yendo, y o sea, te pidan apretar la falta seguro. La mejor falta que he visto en mi vida. Y luego, es lo que digo, te obligas a hacer muchas faltas de que le das al otro equipo, muchas jugadas a balón parado, que el día del Córdoba te meten. Hoy ha habido prácticamente una falta similar a pocos segundos o pocos minutos del pitido final. Y al final es eso, te ves todo el rato a contracorriente en tu propio estadio. Y yo creo que al final eso también te come la cabeza de que te pase un día. La semana que viene o dentro de 2 semanas, cuando juegues contra Almería, si te adelantas y ves que a partir del 60 deja de dar 3 pases seguidos, uy, qué mal estamos, y al final te pasa factura otra vez. Eso te iba a decir, que quedan 2 partidos para cerrar el 2025 del Málaga, 14 de diciembre, 4:15 de la tarde en Albacete, y el 21 de diciembre, 2 de la tarde, domingo, para cerrar en la Rosaleda con ese Málaga-Almería. Antes de cerrar nosotros nuestro post de hoy, no sé si algo más quieres decir, pero jugadores que tú destaques, no sé si te salen 3, no sé si tanto como para un podio, a mí 2 me salen seguro y puede que un tercero si lo busco también. Pues mira, yo te voy a decir 3. Creo que es justo sacar a Recio, porque igual que creo que era muy justo darle el top 1 o el top 2 seguramente si no hubiese cometido el penalti, creo que evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y lo saco, pero sí que menciono, me ha gustado mucho Puga. Creo que ha tenido un bastante trabajo, sobre todo en la segunda parte, hasta que el pobre ha caído. Pero creo que sobre todo ha destacado defensivamente, que muchas veces lo vemos permanentemente atacar, que alguna ha tenido, pero creo que hoy ha salvado muy bien la papeleta. Primero contra Valery y luego la segunda parte con el cambio, creo que también tenía 2 retos de nivel y que los ha parado bien. El de Einar que has comentado tú, que yo creo que también se lo merece. Y a mí me ha gustado la Rubia. Creo que no ha tenido a lo mejor pues ese gol que evidentemente viste todo mucho más, pero lo he visto un poco más decidido con todo. Creo que ha encarado muchas más veces y ha ganado muchísimos más duelos que en otros partidos. Ha recuperado muchos balones y yo creo que igual que aquí le metemos caña porque esperamos mucho de él, yo creo que hoy ha hecho un buen partido. Yo estoy contigo, de hecho me sorprende que hasta el minuto 22 de post que llevamos no hubiésemos hablado de la Rubia porque yo lo he visto fino, es decir, hoy sí que lo he visto lúcido, cada vez que recibía la pelota tenía esa claridad de ir hacia adelante, además también lo he visto fino en el regate, ayudando como siempre, y esto es algo que independientemente de que esté mejor o peor, te lo da siempre, que es sin balón, curra muchísimo, gana duelos, recupera, eso siempre lo tiene la Rubia y creo que nunca se le recrimina sobre eso, se le puede recriminar sobre el acierto o no de cara a puerta. Pero yo hoy también he visto a un David Larrubia fino con balón. Tú has mencionado entonces a Puga, Galilea, Larrubia. Yo tengo a 2 de 3 de los que tú has mencionado. Yo metería a Herrero en lugar de Puga. Es decir, para mí sería Larrubia número 2. Herrero, por el paradón que hace, solo ya por eso gana el puesto número 2. Es decir, Larrubia número 3, Herrero número 2. Y en el número 1 yo sí que metería a Einar, por lo que he comentado anteriormente, ya no solo el gol, sino que creo que su partido ha sido muy bueno, más allá de que, como ya hemos mencionado también, se ha podido ir al traste todo con esa acción en la que perdía la espalda, pero ha tenido la fortuna de que ha aparecido por ahí Alfonso Herrero realizando ese paradón. El penalti, por También, cierto, del Zaragoza, pero te digo, David, el penalti del Zaragoza, que yo estaba confiado de que lo paraba. De hecho, viendo cómo lo ha tirado, no ha sido el mejor penalti de Dani Gómez, pero bueno, al final ha entrado. yo estaba justo en esa portería y es de esto que si deja un pelín más la pierna, porque le ha tocado cuando se ha lanzado, si deja un pelín más la pierna, yo creo que la saca porque no estaba nada bien lanzado. Te iba a comentar que a lo mejor no me da para podio, pero creo que ha vuelto a hacer un buen partido Izan y creo que es una buena noticia que se afiance ahí y poco a poco poder crecer en el centro del campo, que al final que no haya más bajas y que poco a poco vayamos recuperando jugadores, sobre todo porque al final pasa lo que hemos visto hoy, ¿no? Que hay un bajón muy gordo de unos jugadores a otros o de un perfil a otro. Y, por ejemplo, creo que un buen Juanpe hoy nos hubiese venido muy bien. Por cierto, que muchas veces decimos el dato de cuántos centros pone Víctor García y cuántos se rematan, que además tú eres uno de los que te gusta cogerlo con pinza, porque no siempre es el centrador, sino también el rematador.
a nivel de estadística, 9 centros, 1 bueno de Víctor García, pero no vengo a criticarlo, vengo a elogiar, de hecho, que es, a pesar de que los números sean estos, el gol del Málaga llega gracias a un centro de Víctor García que repele el portero del Zaragoza. Esto se cuenta como centro malo, pero a raíz de ahí es Izan Merino el que golpea en el rechace. Y el gol ha sido, bueno, que la asistencia más random en el mundo. La asistencia más gratuita de Izan Merino de su carrera. O sea, un tiro que iba muy fuera, se ha convertido en una asistencia. Pero esto contabiliza. Aquí donde yo estoy viendo no contabiliza como asistencia, pero bueno, a lo mejor. En teoría, hasta donde yo sé, sí. Ah, sí, bueno, pues ahí está. No sé si se contabiliza. Ahí o no, depende pero... de dónde te vayas, hay unas cosas que cuentan, sí, y no. Depende de la página que revises, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el tema de Víctor, mal momento para lo de... Justo sacó, no sé quién fue que sacó la pieza de los centros de Víctor, y justo el gol en Valladolid viene un centro de Víctor, y el gol de Ignar en el último creo que viene de otro centro de Víctor. O sea que al final es aleatorio, pero sí que creo que es una buena noticia que al final muchos de los últimos goles, o 2, 3, 4, no me acuerdo cuántos van desde que está Funes, creo que por lo menos 2 o 3, no sé. Han sido a balón parado, que de lo primero que dijo cuando llegó es que el Málaga estaba en -4, ¿no? De los que te meten con los que tú haces. Pues yo creo que hoy sale a 0 habrá también. podido restar. Hoy sale a 0 porque, bueno, claro, no sé si un penalti no cuenta, ¿no? Un penalti no cuenta, ¿no? Vale. Pues entonces nada. Yo creo que no. Entonces nada. Pero algo recuperado, que es buena señal, porque muchas veces, pues el partido de hoy, por ejemplo, la primera parte del Málaga creo que está mejor, pero era un partido de 0-0 y al final una jugada así puntual, pues te adelantas y eso que te lleva. Bueno, pues hasta aquí nuestro post. La mala noticia también, como es evidente, que el Málaga de Funes todavía no sabe lo que es dejar la portería a 0. Seguiremos trabajando para ello, como diría seguramente a sus alumnos durante las clases, ¿no? Hay que seguir trabajando para esto, pues el Málaga tiene que seguir trabajando para dejar la portería a 0. Y nosotros esta semana pues veremos cómo la planteamos, pero también ya pensando en ese partido donde el Málaga tendrá que visitar el Carlos Belmonte. Ahora es vuestro momento, caja de comentarios, vuestra opinión de lo que queráis sobre el partido.